Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, muchas gracias por sumarse. Ahí se están terminando de conectar algunos audios. Bueno, mi nombre es Jazmín Vergel, yo trabajo en la Dirección de Participación Ciudadana y Cercanía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a varias personas que están acá del equipo que ahora se van a presentar. Nosotros hacemos desde la dirección, diseñamos e implementamos procesos participativos, como reuniones de vecinos, donde participa el jefe de gobierno, realizamos procesos participativos en general donde buscamos incorporar la mirada y la voz de los vecinos y vecinas a las decisiones públicas. En este caso, el Ministerio de Educación nos convocó para pensar en conjunto, para diseñar este proceso, para pensar con los diferentes actores de la comunidad educativa la vuelta a clases presenciales en el 2021. Estuvimos haciendo reuniones con docentes y directivos, ya hablamos con 120 docentes y directivos de nivel primario, secundario, privado y público. Ahora y durante el mes de enero también tenemos planificado hacer reuniones con familias, madres, padres y también actividades con niños y niñas para que todos tengan, digamos, un espacio para poder opinar y reflexionar sobre la vuelta a la presencialidad. El día de hoy queríamos hablar con ustedes, que son quienes trabajan este tipo de temas, para que también desde su mirada experta puedan aportarnos también sus conocimientos y sus perspectivas sobre todo lo que pasó este año también, retomando todo el proceso de la virtualidad, que fue, entendemos, muy conflictivo, disruptivo, y también con interesante en ciertos aspectos quizás, y pensar en conjunto también la vuelta a la presencialidad. Belén de la Schiava también trabaja en el equipo de la dirección y es parte del equipo que se encarga de los vínculos institucionales, así que seguro, no sé si hablaron directamente con ella, pero ella es quien los convocó. Sí, estamos Santiago Freige y yo, de parte del equipo de Vínculo Institucional. Juan Cruz también integra el equipo de innovación e investigación dentro de la Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía, quienes llevamos a cargo el vínculo con universidades, con organizaciones, para trabajar conjuntamente en estos procesos participativos que diseñamos. Así que simplemente darles la bienvenida también y fundamental agradecerles por el tiempo, por haberse hecho este espacio. Sabemos que es fin de año, que todas las organizaciones están con cierres, con presentaciones y demás, y que se hayan hecho este tiempo para sumarse hoy a este encuentro virtual es muy valioso y enriquecedor para nosotros. Así que el agradecimiento. Un placer haber podido estar en intercambio. Esperamos que sea el primero de muchos que podamos ir haciendo para distintos procesos que vayamos articulando, en este caso, en materia de educación, y bueno, muchos otros también trabajan otras cuestiones como jóvenes, infancias y demás, así que esperamos sea el comienzo de un trabajo conjunto. Así que reitero el agradecimiento, y ya, no sé, Santi, si quieres también agradecer, y así ya nos vamos conociendo. Hola a todos, sí, muchísimas gracias por participar y bienvenidos. Buenísimo, bueno, les cuento también que estamos con Natalie Puex, que es de Flaxo, que nos está acompañando durante todo el proceso, observando y aportándonos sus comentarios siempre muy enriquecedores respecto a todo este proceso participativo. Y después está Nadia Guareschi, que es del equipo de participación, que vamos a estar conversando con ustedes. Lucas, que está ahí, que es el hospedador de la reunión de Zoom, y está Cecilia Kenny, que es del Ministerio de Educación también acá presente. Así que bueno, si les parece, vamos arrancando con nada, va a ser una conversación, esperamos que dure más o menos 1 hora y media, no mucho más, no le queremos robar mucho tiempo. Tenemos algunas preguntas para como ir iniciando la conversación y después, por supuesto, los vamos escuchando todo lo que tengan para aportar. Bueno, en un primer momento lo que les queríamos consultar o les queríamos preguntar es ¿cómo consideran que fue el aprendizaje durante el aislamiento? ¿Qué consecuencias creen que el aislamiento tuvo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Si hay diferencias también entre
entre las edades, algo que surgía mucho con docentes, no es lo mismo los de inicial que los de secundaria. Bueno, ¿cómo ven ustedes toda la experiencia de este año en relación a la virtualidad y la enseñanza? Quien quiera comenzar. Por supuesto el chat está habilitado también, como sabemos acá, o levantan la mano o nos avisan que quieren hablar, así nos vamos escuchando entre todos. No sé quién quiere comenzar a romper el hielo. Buenísimo, Nancy. Gracias. Bueno, si quieren puedo empezar. Bueno, gracias por la invitación, ahí lo dije, valoro los espacios de intercambio en general y me parece que además cuando las gestiones organizan convocatorias de este tipo para escuchar una pluralidad de voces, creo que todos y todas ganamos en esa acción, en esa propuesta. Yo podría hacer algún comentario en relación a esta pregunta, recogiendo el resultado de intercambios a los que convocamos desde OEI, con Fundación Voz, con UNICEF, con Horizonte 2050, que convocamos a unos 80 referentes de las provincias de todo el país, funcionarios, supervisores, directores, responsables y referentes de organizaciones de la sociedad civil y de centros de estudiantes. Y allí lo que pudimos apreciar es, bueno, lo que todos y todas ya saben, que es la heterogeneidad de situaciones que la pandemia expresó de algún modo, familias, estudiantes que pudieron sostener de modo remoto el acompañamiento de la escolaridad en modo no presencial de sus hijos e hijas. Otro grupo importante de hogares que sin poder tener acceso a ninguna conexión, trabajaron con materiales impresos, cuadernillos, fotocopias, mediados por otras familias o por los y las docentes que acercaban esos recursos. Y finalmente un grupo importante también de estudiantes, del que todavía no tenemos una dimensión precisa, que no han tenido ningún contacto, ¿no? Entonces, los porcentajes de abandono, la cantidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que han quedado desvinculados, que es el término que usamos como para esa condición, es importante dependiendo de las provincias. En este intercambio que les decía, hay provincias que hablaban de un 10%, otras hablaban de un 25%, y había escuelas que hablaban de un 50% de estudiantes que no habían podido sostener la escolaridad, o divisiones enteras, ¿no? En el caso de secundaria, que es lo que más trabajamos. Así que en ese mapeo inicial, digamos, hay situaciones muy diferentes que entiendo es un desafío, sobre todo para el 2021, respecto de cómo restituir lo que no pudo trabajarse durante el 2020, y suponemos que habrá escuelas y grupos de estudiantes que han tenido menos pérdida o incluso alguna ganancia durante este año, más acostumbrados también al uso de tecnologías o con apoyatura familiar y de equipamientos disponibles y necesarios, y otros que para nada, otras que para nada. Así que creo que allí hay un desafío de cómo atender a cada uno con su situación y cómo evaluar también el propio desempeño, ¿no?, de esos estudiantes en este contexto. Muchas gracias, Nancy. No sé si alguien quiere comentar algo más en relación a esto de la virtualidad, que me imagino que este año lo estuvieron trabajando todos. Me preguntaba también si... Ay, Cecilia, sí. Sí, no, me desmuteé. No, si no hay nadie, sumo... Bueno, primero, gracias por la convocatoria. Yo soy Cecilia Litichever de UNICEF. Gracias y hola a los colegas que nos cruzamos en otros espacios.
Tomando lo que comentaba Nancy, que sí, que fue un ciclo de conversaciones, y acuerdo con, no quiero andar ahí, porque bueno, ya lo comentó ella, y fue un ciclo a nivel nacional, ¿no? Estaba tratando de focalizarme en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es complejo también pensarlo desagregado, pero sí me parece que bueno, que fue, todos sabemos, bueno, de la complejidad de este año y el impacto en términos de dar cuenta de la desigualdad, de la fuerte desigualdad, ¿no? Que se vio a raíz de la pandemia y de las condiciones, digamos, de las escuelas públicas, las escuelas privadas, la posibilidad de acceder a clases virtuales por Zoom, que fue mucho mayor en las escuelas privadas que, o digamos, sincrónicas, ¿no? En las escuelas privadas que en las escuelas públicas. También existieron muchas desigualdades a nivel nacional, por supuesto, en torno a las diferentes regiones, en torno a quienes recibían o beneficiarios de la asignación universal por hijo y quienes no, digamos, eso está en la evaluación que sacó el Ministerio Nacional, y hay otros documentos que sacamos desde UNICEF con respecto a este tema. Después, digamos, por un lado, marcar esto de las desigualdades, que me parece como el gran tema a atender en general en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires también. Las condiciones de las escuelas públicas en torno al acceso a computadoras por parte de los chicos, en torno al acceso a internet en los hogares, muchas veces, y esto no por un relevamiento, sino por escucharlo, fueron las mismas cooperadoras las que organizaron el acceso a internet y el acceso a computadoras, como familias se organizaron, más que recibir una respuesta sistemática, ¿no?, en torno a este tema. Y por ahí, pensando en esto que vos preguntabas, Jazmín, sobre las diferencias en torno a los niveles, acá, y la última encuesta que nosotros sacamos, que se publicó hace muy poquitos días, nosotros vemos que en el nivel inicial quizás sí se nota más cómo afectó la falta de escolaridad a determinadas conductas, como por ejemplo conductas alimenticias o dificultades en torno al sueño, digamos, eso afectó más. 42% de los chicos tuvieron dificultades en torno al sueño, 43%, esto pensando en el grupo de primera infancia, ¿no? Alteraciones en las comidas. Y después, en los adolescentes, aparece también la demanda fuerte por volver a contactarse con sus amigos, ¿no? Volver a estar en la escuela con sus amigos. Quizás señalo estos puntos porque me parecen por ahí para tener algunos puntos de referencia, y a esto hay que agregarle las dificultades en torno a los aprendizajes, ¿no? Digamos, cuánto se puede aprender, digamos, ahí también hay un punto importante para tomar, pero la necesidad de contar con el espacio de la escuela también como espacio de socialización en los adolescentes fuertemente, en la primaria y en los chicos de el jardín del nivel inicial, en torno también a esto que afecta las conductas también. Entonces, bueno, por ahí, por el momento, estos aportes, nada más. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo de cara a lo que se vivió, si no ya enfocamos la mirada a lo que viene. Un poco, bueno, respecto a esto, ¿no? A la vuelta de las clases presenciales, considerando todo esto que decían, de lo que decía Nancy respecto a el desafío de los aprendizajes que no se consiguieron este año, lo que decía Cecilia de la revinculación y de la necesidad de socialización. Con todo esto en cuenta, ¿cuáles creen que son las principales cuestiones, digamos, que se deben considerar para una posible vuelta a clases en términos de desafíos de aprendizaje, de desafíos de enseñanza, desafíos de reconexión? Sí, Manuel. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, al igual que lo que dijeron las dos colegas anteriores. Es un gusto participar, ser escuchados. Y yo, antes de la reunión, para no ser muy largo, le pasé a Santiago
15 puntos que elaboramos desde Educar 2050 para tener presente en el regreso a clases presenciales. Si quieren puedo enumerar algunos de esos puntos con cuestión de simplificarlo mucho, o díganme cómo les parece, no sé si... Dale, si no. sí. No llegamos Bueno. ahora a leerlos para la reunión, pero desde ya que lo tomamos como material para lo que armemos, y ahora querés comentar algo, así además los demás pueden también conocer y comentar al respecto. Ok. Lo enumero muy rápido, así no lo hago pesado, y Santiago, asegúrame que lo recibiste para quedarme tranquilo. Sí, lo he recibido y ya lo compartí con el equipo. Muchas gracias. Perfecto, genial, gracias. Bueno, el primer punto es que hace un poco a la consideración general del tema. El regreso es indispensable, pero no suficiente. Me parece que tiene que ser parte de una estrategia del gobierno que tenga que ver con los aprendizajes que se requieren y con el futuro de un plan educativo integral a mediano, a largo plazo. Es decir, este es un medio, no enamorarnos del medio, sino tener en cuenta el fin. Con respecto a los puntos específicos, el primero es el de infraestructura, como todos sabemos, porque tiene mucho que ver, sobre todo a lo largo y ancho del país. Nosotros también hemos hecho un recorrido similar al que comentaba Nancy y que comentaba Cecilia, ¿no? Y la verdad que te encontrás con problemas de toda índole con respecto a la infraestructura, el tamaño de las aulas, el suministro de agua potable, el suministro de jabón. Son cosas que hay que tener muy presentes con los protocolos y especialmente explicárselo a los padres, ¿no? Ese problema de infraestructura también está muy ligado al transporte. ¿Cómo va a ser el transporte de los chicos, sobre todo si tenemos un regreso masivo, si tenemos a los padres que estén ordenados, capacitados, respetando los tiempos, ¿no?, que seguramente se van a dar dependiendo de la epidemia, ¿no?, de cómo la tengamos. Después, esperen que quiero ir por orden, el tercer punto es la consideración del impacto psicológico, ¿no? Me parece que tanto en docentes como en alumnos e inclusive en algunas familias se da este tema que va a necesitar de un apoyo especial. Hay marcada evidencia de lo que ha sido el estrés, de lo que ha sido el impacto en los chicos. Algunos alumnos no quieren ni salir de sus casas. Todo este tema me parece que para un regreso exitoso va a tener que ser considerado desde un punto de vista profesional. Igualmente, pero distinto, es el tema de las emociones, la gestión de las emociones. Hay muchos chicos que necesitan más que otros este regreso, esta socialización, este contacto, este vínculo. Hay chicos que tienen problemas de habla, problemas de socialización básica, que me parece que va a tener que ser considerado especial. Vendría a ser una gestión especial de lo que le llamamos revinculación, ¿no? Creo que Ciudad ya tiene alguna experiencia, así que probablemente después nos puede comentar algo quien está por el Ministerio de Educación, ¿no? Después, los aprendizajes perdidos. Tenemos una gran incógnita y es una incertidumbre a nivel mundial cuáles han sido los aprendizajes perdidos, y va a tener que ser muy gradual el proceso de evaluación. Primeramente, seguramente una evaluación formativa, después una evaluación que tenga que ver con el 2020, 2021 y probablemente 2022, pero es un tema que se las trae, ¿no? Luego el de recursos humanos que abarcan, por supuesto, a docentes que están en estado de riesgo, en estado de salud precaria, como también lo va a pasar con algunos estudiantes, ¿no? Pero especialmente creo que va a generar problemas perdón, en cuanto al reemplazo de esos docentes. Este es un punto que tiene que tener en cuenta el gobierno y que también está muy vinculado a lo que es la capacitación de esos docentes para este momento específico que van a vivir en el regreso. Creo que Ciudad de Buenos Aires tiene algún problema de cantidad de recursos humanos, de docentes disponibles para este aspecto, y me parece crucial tener una organización sobre los que están en estado de riesgo y los que no van a poder sumarse. Después tengo, este es un punto clave, es el 7, el vínculo del gobierno con los gremios. Me parece que este es un tema que va a necesitar una mesa de diálogo muy profesional, muy facilitada, de mucha escucha. Creo que es crucial escucharle el punto de vista de todos los gremios, y me parece que va a tener que ser permanente, ¿no? Esta posibilidad de dialogar, escuchar, comprender, que a veces no es lo mismo que estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que este punto tiene que ser
muy reforzado. El octavo es el regreso optativo u obligatorio. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Tanto para algunos docentes que no reciban la vacuna, todo el proceso de sanitario, ¿no? Pero que va a tener que ser previsto, inclusive para las familias que se nieguen a enviar a sus hijos, como hemos ya tenido la experiencia internacional, ¿no? Y creo que tiene que ser uno de los aspectos claves a considerar. Creo que ya iba por el 8. El 9, familias. Familias que tienen que ser vinculadas por, creo que tener una apertura a escuchar. Y creo que el gobierno ahí tiene una función también de mesas de diálogo, ¿no? Pero madres y padres van a ser claves en este proceso. Toda la experiencia que nosotros hemos recogido, que las madres han tenido un papel especial, porque el problema se les sentó en las rodillas, lo decimos, ¿no? Y la verdad que hay que continuarlo, porque son factores, digamos, esenciales en que sea exitoso este regreso. Esto está unido al punto 10, que es la tecnología. Me imagino que van a ser en Cava, como en otras provincias, un sistema híbrido, donde se van a respetar tiempos de clase, vamos seguramente a mezclar con clases a distancia, clases virtuales, y acá hay que hacer un aseguramiento y una nominalización, ¿no? Me parece que la experiencia de Cava, de esas 6.000 o 10.000 chicos que no tuvieron vínculo, son temas que ahora, antes de que comience el ciclo lectivo de marzo, va a ser muy importante tener previsto, tener presente, y no solamente el dispositivo que tenga el alumno, sino todo el proceso, ¿no? Conectividad, materiales, para poder imprimir, impresoras, etcétera, una serie de cosas que hacen en la tecnología que ahora tenemos un poco de tiempo para prever. Después, el financiamiento. Financiamiento seguramente va a ser un punto crítico por el estado del país, pero me parece que tienen que tener partidas extras previstas en el presupuesto educativo del año 2021 para el regreso. El principio de autonomía es el 12. Creemos que va a haber mucha incertidumbre en todo este proceso y va a haber que confiar en los directivos y docentes, especialmente en los directivos, porque ellos van a tener seguramente el poder de decisión en situaciones que va a presentar la incertidumbre. Ese me parece que es un punto crítico y sería muy importante tener un call center, una cosa bastante sencilla que puede hacer el gobierno de la ciudad, donde estén vinculados todos los directivos de todas las escuelas de la ciudad, para tener ese diálogo fluido frente a la incertidumbre y frente a veces la posibilidad de que ellos decidan, ¿no? Con autonomía. El punto 13 es el tiempo de clases, cómo se va a gestionar, porque seguramente habrá idas y vueltas, pero que tiene que ser muy claro para también saber combinar con lo que decíamos antes de la parte virtual, ¿no? Y el 14 es el currículo, es decir, creo que estamos frente a un momento donde va a haber que hacer elecciones, va a haber que trabajar en los núcleos de aprendizaje, pero seguramente pasando por esenciales, como para hacer, es una ficha de rompecabezas, ¿no? Entre el 2020 y el 2021, y me parece que el currículo va a tener que ser adaptado, modificado en la emergencia. Y el 15, el último punto, es un plan de contingencia. Vamos a tener seguramente idas y venidas con el rebrote, como está teniendo Europa, como ha tenido otros lugares del mundo, y creo que es muy importante conversarlo desde el comienzo con las familias, con los docentes y con los alumnos. Esto no lo mencioné, pero está en alguno de los puntos que envié, en la importancia de escuchar al alumnado, ¿no? Que hacerlo a ellos también foco central en este proceso de regreso. Todo esto lo hemos trabajado también en Primero Educación, que es una organización de organizaciones, una red de la cual acá ya hay unos miembros presentes. Lo veo a Tomás, lo veo a Ana, Cimientos, voy con vos y alguno más. Y bueno, también lo estamos trabajando para hacer una concientización en sociedad civil sobre el desafío enorme que tenemos en la epopeya de lo que significa este regreso. Nada más y gracias. Excelente, Manuel, súper completo todos los puntos. Muchas gracias. Estaría bueno si el resto tiene, me imagino, comentarios, opiniones sobre lo que comentaba Manuel, o disensos o consensos al respecto, si alguien nos quiere compartir. Sobre todo, no sé, Pamela, Agustina, Tomás, o como los docentes que van nombrando a quienes no hablaron.
Los queremos escuchar. Hola. Hola. Soy Pamela González de Fundación Barqui. Creo que no los conozco a ustedes. Soy docente y bueno, estoy trabajando ya hace 4 años en la fundación haciendo capacitación docente. Y este año, bueno, fue un año muy particular para todos y nos encontramos en la necesidad de ayudar mucho a los docentes desde ese punto, para que ellos puedan llevar diferentes elementos a sus alumnos, ¿no es cierto? Y poder llegar con la mejor calidad educativa. La verdad que estoy muy de acuerdo con con casi todos los puntos de Manuel, y solamente agregaría esto, de trabajar mucho el liderazgo en la confianza, porque los docentes necesitaron estar acompañados, van a necesitar, han demostrado que son muy versátiles, sobre todo en este tiempo, que tuvieron que tomar muchas decisiones. Y nosotros también, además de trabajar las nuevas tecnologías de manera transversal, trabajamos mucho en la confianza, el hecho de perder el miedo a equivocarse, porque los profes sienten mucho esto de quizás no acercarse tanto a las tecnologías por justamente ese miedo, pero el rescatar de esto la importancia que tiene el aprender de los errores. Y bueno, sumando también a lo que un poco contaba Manuel, yo creo que en el futuro vamos a aprender muchísimo de este contexto, muchísimo, y creo que se van a abrir un montón de oportunidades, sobre todo puestas la mirada en el docente que tuvo que tener, ¿no es cierto?, desarrollar un montón de habilidades, y que también esas habilidades las van a tener que seguir construyendo. Tuvieron que generar mucha empatía con sus alumnos, mucha colaboración entre pares, entre docentes. Entonces han desarrollado muchísimas competencias, han sido referentes, gestores, y también coincido con Manuel que va a depender mucho el futuro de la educación de los docentes, de los directivos, de las instituciones, y creo que ese es un gran desafío que tenemos, y acompañarlos sobre todo. Gracias, Pamela. ¿Alguien más que quiera hacernos comentarios, sumar algo a eso que fueron comentando? Agustina, ahí te desmuteaste. Buenas. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de CIPEC. Y bueno, coincido con muchos de los puntos que se mencionaron, con lo que estuvo comentando Manuel, y yo traje a partir de un relevamiento de iniciativas provinciales y jurisdiccionales que se hicieron este año, algunas políticas que detectamos que creemos que son valiosas, que se hicieron este año, que se aceleraron con la pandemia, que creemos que está bueno poner el foco para ver cómo fortalecerlas de cara al 2021 y por qué no también pensando en un mediano plazo, ¿no? Entonces son 8, son un poco largas, pero se las comento brevemente. Bueno, en primer lugar, las plataformas educativas. Ahí el gobierno de la ciudad tenía el beneficio de que ya contaba con Mi Escuela en Casa, que es una plataforma bastante robusta, que ofrece muchas funcionalidades y tiene un acervo de materiales inmensos. La verdad es que, más allá de la oferta, no tengo el número de CABA, pero a nivel nacional se vio que igual las escuelas usaron muchísimos otros medios no oficiales, como el WhatsApp, para comunicarse. Y bueno, esto es, de alguna forma, se podría pensar un equivalente a comunicarse, a encontrarse en establecimientos no oficiales para tener educación, ¿no? O sea, sería interesante que en el mediano plazo todas las escuelas cuenten con herramientas que tengan garantizada la seguridad y la gratuidad del acceso para poder montar estas aulas virtuales, y también cuando se vuelva a la presencialidad plena, poder utilizarlas en un esquema de presencialidad. Ahí tal vez una idea o sugerencia es por ahí revisar esos materiales que tienen, que son una gran cantidad, y hacer una curaduría pensando en la educación híbrida 2021.
qué actividades pueden promover más el intercambio entre estudiantes y docentes. Ahí en la evaluación nacional se vio que solamente el 27% de los docentes propusieron actividades de intercambio y debate entre estudiantes, que sabemos que son las más ricas para producir aprendizajes significativos, entonces poder apoyar con esos materiales y con esa selección podría ser muy bueno. Y también darle una mirada de mayor integralidad en base a la experiencia de docentes y estudiantes. Tratar de evitar el solapamiento de las funcionalidades y poder hacer una experiencia lo más provechosa posible para aprovechar lo que ofrece la digitalización. En segundo lugar, vimos muchas iniciativas de capacitación y acompañamiento a docentes. Ahí la Escuela de Maestros de Cava, la verdad es que fue muy prolífica. Los cursos son muy interesantes. Hay una gran cantidad, una oferta muy variada, y tal vez una sugerencia pensando en el 2021 es esta priorización de, bueno, cuáles son los desafíos para garantizar el derecho a educación más importantes del 2021 y priorizar y ver cómo hacer una oferta que tenga mayor sentido y que tal vez sea un poco menos fragmentada. Si bien todas las ofertas son valiosas, pensar en cursos más extensos, con acompañamientos más personalizados, podrían ayudar más que la proliferación de webinars y demás. Y ahí también fortalecer otras iniciativas de formación de capacidades que estuve revisando recién, y también en Cava se vieron muchas, como las prácticas compartidas, que son estos espacios virtuales para el intercambio de experiencias, o el educatón para que se encuentren docentes y piensen actividades centradas en soluciones creativas a estos problemas científicos. La mesa de ayuda a la Escuela de Maestros creo que va muy alineado con el call center que mencionaba Manuel, y creo que también es una buena forma de acompañar a los docentes en el desarrollo de estas capacidades, que sabemos que desarrollar un saber experto, pedagógico, que pueda aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para desarrollar aprendizajes significativos es un proceso completamente complejo que no termina en la exposición a reflexiones interesantes o la adquisición de habilidades técnicas específicas. Después también vimos mucho avance en la digitalización de la gestión en estos procesos de concursos docentes virtuales, pedidos de licencia, etc. Ahí no conozco el detalle de cómo se encuentra la ciudad, pero la sugerencia es mirar bien esos sistemas para tratar de aprovechar esa información para nutrir la planificación educativa. En la misma línea, el seguimiento a estudiantes nominalizado, que bueno, sabemos que es clave para desarrollar estas estrategias de acompañamiento más concretas. Como también se mencionó, y estoy muy de acuerdo, la dotación de equipamiento y de conectividad. Tendríamos que avanzar hacia una universalización de que todos las y los estudiantes cuenten con equipamiento, priorizando siempre empezar por aquellos más vulnerables, que también sé que es una iniciativa que ahora en el verano y con la búsqueda de estos 6.500 estudiantes estuvo tratando de hacer. Por otro lado también estos cambios de evaluación y acreditación creemos que son una gran oportunidad para repensar algunas prácticas. Bueno, calculo que muchos de los que estamos acá coincidimos en que la repitencia es un mecanismo muy inadecuado como solución para estudiantes que no alcanzan o todavía no desarrollaron los aprendizajes necesarios. Ahí es una buena noticia el cambio en el régimen académico, pero en sí eliminar la repitencia no soluciona el problema de esos estudiantes que todavía no alcanzan esos derechos de aprendizaje fundamentales. Entonces es necesario repensar estrategias para acompañar a docentes para que puedan identificar oportunamente las necesidades de aprendizaje y desarrollar estrategias más adecuadas. También en esta enumeración un poco extensa, la infraestructura escolar, como ya se mencionó, creo que es una gran deuda que habría que poder saldar. Y finalmente el apoyo a las necesidades extraescolares, que seguramente el año que viene sea muy necesaria la encuesta de UNICEF se ve muy bien el aumento de la pobreza infantil, y que para garantizar trayectorias escolares continuas y completas hay que poder dar una atención integral a los estudiantes en todas sus necesidades que pueden impedir la escolarización. Así que eso.
Muchas gracias, Agustina. Le doy la palabra entonces a Tomás, que había levantado la mano. Hola, ¿y se escucha? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, mi nombre es Tomás Gregorini, director de Voy con Vos. Nos sumamos hoy junto a Sonia López, que es nuestra coordinadora de programas en Chaco. Bien, un poco me gustaría primero agradecerles por invitarnos, por más que no trabajamos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, nos sumaron un poco desde nuestra mirada desde el territorio. Nada, creo que sumar algo solo pequeño, porque creo que ahí un poco lo fueron comentando Manuel, un poco los puntos que comentaba que impulsamos de primera educación, también un poco Pamela de la experiencia más como docente, también en Agustina. Nada, por ahí sumar un bullet extra, que justo lo mencionaba Agustina al final, que son las condiciones de los estudiantes, ¿no? en las cuales pueden desarrollar su estudio. Creo que lo mencionaba al principio Cecilia, sobre cómo se ha profundizado las desigualdades sociales en esta pandemia, ¿no? Digo, creo que todo el mundo lo dice, es algo que lo vemos y que no hay mucho más como para decir, ¿no? O sea, realmente se empieza a notar cómo esas desigualdades van creciendo y son exponenciales, ¿no? Y creo que cuando uno habla de temas educativos y habla de los niños y niñas que van a la escuela, justamente lo que tiene positivo, valga la redundancia, es justamente que van a la escuela, ¿no? Un lugar físico el cual les permite desarrollarse, y que para muchos son niños, esa escuela tiene muchas de esas cosas que en su hogar no tienen, ¿no? Desde ya tener la infraestructura necesaria, por más que para la mirada de afuera, ¿no? La infraestructura es deficitaria, bueno, quizás muchos hogares son todavía peor que esa estructura deficitaria de la escuela, ¿no? Entonces ya de por sí han pasado a un ámbito de estudio, ya no de escuelas, sino de sus propios hogares, que a los de los estudiantes más vulnerables son súper deficitarios, ¿no? Entonces, claramente estudiar en un ámbito que es más complejo desde la infraestructura es mucho más difícil. Ni que hablar también del acompañamiento, ¿no? Donde empieza a depender mucho más la familia del acompañamiento de ese estudio. Y cuando muchos de estos padres o madres no han finalizado el primario y demás, claramente tampoco tienen los recursos o condiciones para acompañar a sus hijos en sus casas, ¿no? Entonces, un poco lo que voy con esto es la importancia de reforzar también todo lo que es el hábitat propio de estos niños y estas niñas, ¿no? En sus propias casas, desde la parte de infraestructura, pero también desde la parte socioeconómica de esas familias. Es súper indispensable porque la supervisión de clases lo que hizo fue andar esa brecha, y ni que hablar de más allá de una computadora en la casa y tener internet, cosas que tampoco están, es saber usar esos recursos, ¿no? Porque después la computadora llega de internet, pero el niño o niña no sabe usar la computadora, no sabe poner, armarse un mail, no sabe nada, básicamente en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay mucho laburo ahí para seguir trabajando, que de vuelta es un tema que se trabaja ya en paralelo antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, qué importante volver a recordarlo y la importancia de también poner eje en la casa. Y más porque la incertidumbre de lo que va a pasar a futuro sobre esto, si se va a volver de vuelta a la cuarentena y volver a encerrarnos y demás, bueno, entonces quizás volvamos otra vez a depender de una computadora para conectarnos, entonces ahora ya lo sabemos, o ya lo recordamos por lo menos. Entonces es importante en este tiempo a trabajar lo más fuerte posible para que en el caso de que vuelva a suceder, que ese niño o niña que vuelva a su casa tengan por lo menos unas condiciones un poco más dignas para poder estudiar, ¿no? Así que nada, eso. Muchas gracias. Le doy la palabra a Nancy. Gracias. Voy rápido con 3 cosas, complementando o agregando lo ya dicho. Creo que la vuelta a clases no va a poder ser del mismo modo en cada territorio, ¿no? Que eso va a requerir, como señalaba Manuel, delegar responsabilidades y decisiones en equipos directivos y en docentes, confiando en que conocen a sus recursos, digamos, y a sus estudiantes y las familias. Entonces creo que allí hay que pensar que eso se va a sostener como se sostuvo este año, digamos, ¿no? Con mucho esfuerzo, voluntad, o sin ellos en algunos casos, pero ahí hay que apoyarse todavía también en lo que puedan hacer equipos directivos y docentes para organizar la vuelta, que además contará o no con el apoyo de las familias, ¿no? Por esto de que habrá que ver qué tan voluntario u obligatorio será dependiendo de cada nivel de enseñanza y condición. Lo segundo, ir hacia un esquema híbrido de funcionamiento, creo que va a requerir ejercicios de planificación diferentes a los que venimos haciendo y conocemos. Va a haber que pensar tanto los espacios físicos como los recursos humanos de otras maneras, habrá cosas que funcionarán
y docentes y estudiantes en la presencialidad y otros que no. Y eso habilitará también que existan, por ejemplo, distintos tipos de agrupamientos de estudiantes. Entonces creo que allí hay una oportunidad para que muchas de las cosas que las normativas ya habilitan o que venimos diciendo que tienen que cambiar en las escuelas, exista la oportunidad de que eso suceda o tenga lugar, digamos. Ya hay experiencias de escuelas que trabajan de otras maneras y quizás en este 2021 se pueda hacer. Y lo último, priorizar contenidos y trabajar para evaluarlos de otras maneras también, ¿no? Digo, en los espacios de formación a docentes creo que los componentes de evaluación tendrían que ser un eje fuerte. Si no sabemos evaluar de otra manera, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces creo que ahí también hay que agudizar el ingenio para pensar aprendizajes y evaluación de modo compartido y sustantivo, ¿no? Entonces, digo, para optimizar tiempos, esfuerzos, capacidades y posibilidades. Gracias. Gracias, Nancy. Acá justo Mariana nos está hablando por el chat, que pobre se le complica tomar la palabra, pero sí, todo lo que digan por el chat también está haciendo, lo vamos a registrar, lo retomamos, así que genial. Mil gracias. Le doy la palabra a Cecilia en este caso. Bueno, gracias. No, me sumo, la verdad es que muy completo los puntos que comentó Manuel, Agustina, Nancy, me sumo. Solamente por ahí, nosotros desde UNICEF también sacamos un posicionamiento la semana pasada frente a la vuelta a clases presenciales y un poco, bueno, la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para esta vuelta, considerando el efecto negativo que provoca en los chicos y en los adolescentes tiempos tan prolongados que se han vivido históricamente, digamos, también frente a epidemias, frente a conflictos, frente a desastres naturales que impidieron que los chicos vuelvan a clases, y esto también generó complicaciones y alteraciones en sus vidas. Después de, digamos, dicho esto y acordando con los puntos que se dijeron antes, quiero remarcar por ahí la necesidad de hacer esta vuelta 2021 o estos formatos, digamos, como se terminen de readecuar por agrupamientos, por formatos más flexibles y demás, con consenso con las familias y con los docentes, ¿no? Acá entiendo que esta instancia es parte de ello, pero también cuando digamos que estas instancias también existan a nivel escuela y que existan en la jerarquía que recibe la escuela, porque por ahí se está viviendo en esta instancia, pero después en las escuelas no, en su mayoría no lo vivencian de la misma manera, y es importante convocar a todos los sectores. Digamos, hubo un año sin planificación donde se salió como se pudo a dar respuesta. Tenemos el verano en el medio y la posibilidad de armar y organizar esta vuelta con consenso con los docentes y con las familias, ¿no? Y las direcciones de las escuelas que muchas veces se pusieron al hombro la organización de las clases en este contexto. Por ahí también retomar y resaltar algunos de los puntos que ya se dijeron, pero digo, las condiciones de seguridad, de infraestructura son importantes, es el foco que hay que poner en torno a lo epidemiológico, digamos. Para atender lo epidemiológico hay que considerar las condiciones de las capacidades de las aulas, los patios, cuántos espacios realmente tiene una escuela en los cuales se puedan dictar clases, digamos. Tenemos un panorama completo y claro en la ciudad de Buenos Aires, una escuela, en cuántos espacios realmente tiene, digamos, como cuestiones como para analizar, que entiendo que infraestructura escolar de Ciudad de Buenos Aires estaba en ese relevamiento, pero me parece importante considerar que las escuelas tengan los elementos que tienen que tener de higiene, que tengan el personal, digamos, los auxiliares que puedan garantizar las condiciones de higiene en las escuelas, digamos. Eso también es para tener en cuenta. Considerar
la equidad, ¿no? Digamos, esto ya lo mencionaron, lo decía Agustina, y adhiero fuertemente, digamos, poner el foco en todos los chicos, pero en aquellos que tengan condiciones de mayor vulnerabilidad para la vuelta a clases, ¿no? Y para mantenerse conectados en un sistema por ahí mixto o en un sistema de alternancia entre estar en la escuela y el aprendizaje en casa. Considerar después cuáles son las necesidades de revinculación de aquellos que no estuvieron conectados, de aquellos que tuvieron una baja conectividad en las escuelas, esto del sistema nominalizado que también fue mencionado, quiero resaltarlo también. Y después, cómo apoyar tanto a los docentes como a aquellos que se ocupan de la escolaridad, digamos, los docentes en el aula y los docentes que están también ayudando a las familias a poder garantizar esas condiciones para que puedan acompañar a sus hijos, pero eso fue hecho de alguna manera medio espontánea, y cómo fortalecer aún más eso que los docentes muchas veces intuitivamente hicieron, porque es necesario también brindar ese apoyo a los docentes y a las familias. Quizás esto, digamos, ¿no? Como resalto estos puntos para tener en cuenta para la vuelta o para el ciclo lectivo 2021. Gracias otra vez, Cecilia. Ana Julia me quedaba. Gracias, Nadia. Hola, buenas tardes. Pido disculpas sobre todo porque estoy en la calle. Se te escucha así medio bajito. ¿Por casualidad puedes acercar un poquito más el micrófono? Imposible. A ver, ahí se me escucha mejor. Un poquito mejor. Si no lo escribo, estoy en... No, ahí te escuchamos. A ver. Perdón por el audio, justamente. Lo hago cortito. Dale. Refuerzo todo lo dicho hasta ahora desde la experiencia de Cimientos y como miembro de Primera Educación. Concordamos y destaco todo lo que se ha mencionado hasta ahora. Quiero sumar quizás dos cuestiones, y es que en Cimientos también trabajamos en Uruguay, compartir algunas cuestiones que tienen de cómo fue la experiencia de la vuelta a las escuelas en Uruguay, en el acompañamiento de las trayectorias de estudiantes de nivel secundario. Y puntualmente tiene que ver con la heterogeneidad que muestra la vuelta a las aulas, ¿no? Todo lo que ya se anuncia a la distancia de las distintas formas, intensidades con las que se ha vivido la escolaridad este año, se ve reflejado una vez que han vuelto los estudiantes a las escuelas, y algunos criterios de agrupamiento para formar estas burbujas o grupos que van alternando la presencia en la escuela en una etapa inicial, ¿no? Pensando en una vuelta progresiva. Es importante que no refuercen estas inequidades, ¿no? Por un lado, sí poder atender las particularidades de cada trayectoria, y desde ya los grupos más vulnerables y que se han visto con menos conexión y más afectados en la etapa de todo este año a la distancia, que en Uruguay fue muy cortita, pero de todos modos, y por eso anticipando cómo puede llegar a ser acá en Buenos Aires y en las 15 provincias en las que trabajamos de Cimientos, vemos que puede ser mucho más marcada, ¿no? Perdón. Esto realmente es un desafío enorme para los docentes poder pensar no solamente estas nuevas formas de planificar modalidades híbridas, sino frente a estas heterogeneidades que ya eran un desafío antes, y ahora mucho más, ¿no? Seguramente lo sean mucho más a la vuelta, y lo que está bueno es prestar atención para no reforzar estas inequidades que se han producido durante la distancia, ¿no? Generar agrupamientos que por un lado permitan atender las particularidades de las trayectorias, las necesidades particulares de cada estudiante, cada familia, pero que no sean grupos segregados de los que estuvieron más desconectados, porque simplemente van a marcar puntos de partida muy distintos también en la presencialidad y reforzarse en el tiempo. Así que por un lado eso, y por otro lado también compartir que en Uruguay hubo una etapa optativa para el regreso presencial, y en algún momento, digamos, a partir de junio fue toda la vuelta presencial optativa, y a partir de octubre el regreso ya fue obligatorio.
¿no? Más allá de si era modalidad totalmente presencial o seguía siendo híbrido, la asistencia a las escuelas de manera presencial en algún momento del año pasó a ser obligatoria. Y esto también generó muchas cuestiones que no se previeron. Nosotros estuvimos acompañando a estudiantes y a familias con miembros convivientes de las familias que eran personas de riesgo o cuya organización familiar durante la etapa de distanciamiento implicó ciertos cambios en la dinámica familiar que impedía que los chicos y chicas pudieran asistir en los horarios en los que se asignaba su presencia en la escuela. Entonces realmente la obligatoriedad en algún momento de la vuelta también implicó que muchos chicos y chicas se quedaran afuera de las escuelas, ¿no? Y ya con consecuencias desde un régimen académico, bueno, que sí exigía la asistencia, que sí exigía la aprobación para promocionar un año escolar. Son chicos y chicas que se quedaron libres, ¿no? Entonces quizás también pensar las condiciones del paso del optativo o del criterio optativo de asistencia al criterio de obligatoriedad para no seguir como reforzando estas inequidades, ¿no? Buscar otras opciones. Gracias, perdón por el ruido de fondo. Bien, gracias Ana Julia. Ahí Mariana está comentando algo sobre la presencialidad debe ser opcional. Mariana, ¿querés? Bueno, estás escribiendo igual, te leemos. No, perdón, no, de verdad, o sea, tengo un ruido de fondo y no quiero demorar. No pasa nada, te leemos. Si no molesta, si no voy interfiriendo, voy escribiendo. No, para nada, no hay problema. Estoy viendo la conversación. Cuando apago la cámara es para poner orden en casa, porque bueno, Cecilia comprenderá bien en la franja etaria y de todos los trastornos acá. No hay problema. No, yo lo que les quería preguntar en relación a esto que venían diciendo del optativo, lo obligatorio, venían hablando mucho del régimen híbrido o mixto, de un poco presencial, un poco virtual. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan de una vuelta 100% presencial? Entiendo que acá Mariana y Ana Julia estaban hablando de las complejidades de la obligatoriedad. Me gustaría escuchar... sí, Mariana. A mí me parece muy difícil de pensarlo ahora en este contexto donde sabemos que digamos, por la dinámica misma del virus, hay mucho que no sabemos, pero hay mucho que ya sí sabemos. Lo más probable es que haya un recrudecimiento. La verdad es que pensar la vuelta 100% presencial, son tantas las variables a tener en cuenta que me parece que Manuel resumió muy bien en los puntos las distintas variables. Me parece poco viable pensarlo en este momento, más allá de excepcional o no, que bueno, yo ya expuse mi posición personal. Creo que el gran desafío es un poco lo que mencionaban Cecilia, bueno, varias de las personas que estuvieron contribuyendo, es cómo apuntalar a los grupos poblacionales que perdieron más con la suspensión de la presencialidad. Pero pensar en un regreso 100% presencial, yo creo que es casi inviable. Perdón, no quiero ser agorera. Está bien, Mariana, no pasa nada. Las invitamos para que opinen, así que gracias. A mí me gustaría saber el resto qué opina sobre esto de la presencialidad 100% y sobre todo si ocurriera, qué desafíos entienden ustedes que habría, no tanto en términos sanitarios, que sí obviamente, pero sobre todo en relación a lo educativo, a esto que mencionaba Ana Julia de la organización de las familias y demás. No sé si alguien quiere comentar algo en relación a eso, si opinan como Mariana o disienten o... Ay, quizás solo digo, no me cuesta pensar en qué contexto, digamos, cómo sería el 100%. Todos los chicos como antes de la pandemia, digamos, en las mismas aulas, en las mismas escuelas, ¿esa es la pregunta? Por ejemplo, sí. Sí, ahí habría que ver las condiciones epidemiológicas, digamos, y de infraestructura, porque la verdad es que es un poco difícil como en un escenario en el que no... habría que ver, digamos, eso, ¿no? Pero nada, me quedo pensando si en tu pregunta, si es en las mismas condiciones,
hay que ver los relevamientos de infraestructura, cómo te da las posibilidades de también, digamos, tiene que ser segura la vuelta en términos de cuidado de la población, tanto infantil como de las personas que están en las escuelas, digamos, ¿no? Y por ejemplo, si fuera, sí, Tomás. No, sumar también eso que decía Cecilia, digo, también hay que tener cuidado porque, digo, eso también puede agrandar la brecha también de desigualdades, ¿no? Porque de vuelta, si todo el mundo ve la escuela, hay escuelas que no están en condiciones, hay niños y niñas que están más expuestos que otros al virus, ¿no? Entonces, si eso agranda más la brecha, o sea, es muy complejo. Pero bueno, nada, la verdad que viendo cómo se desarrolla esto, ¿no? Manuel, ¿vos querías comentar algo recién? Ah, Pamela ahí también se desmuteó. A ver, vamos con Pamela y después Manuel. Bueno, también pienso que primero que es muy difícil, o sea, en realidad va a ser paulatino, no va a ser así volver de golpe, digamos, 100%, pero digamos que esto va a ir acompañando en realidad a lo que está pasando en el mundo, digamos, a medida que vayamos saliendo en algún momento de esto. Pero yo me genero, digamos, algunas preguntas y es que en realidad esta pandemia vino a motorizar muchas cosas, muchas necesidades en cuanto al repensar el futuro de la educación. O sea, como que nos dio un sacudón y nos hace pensar en las responsabilidades de la educación. Entonces, por ahí pensar qué futuro queremos, o sea, para qué personas, para qué niños, y en realidad también la pandemia nos está dando un poco esas respuestas. Entonces, quizás poner el foco en eso, realizar muchas más de estas reuniones, porque la verdad que todo lo que van sumando y lo que va saliendo es, cada punto está tan claro que yo creo que ahí, o sea, hay que enfocarse ahí y reforzar eso, vitalizar el futuro de la educación, qué constructo educativo queremos. Creo que son un par de preguntas que me hago, digamos, a futuro. Muy interesante tu pregunta, Pamela. Gracias. Manuel, vos querías comentar algo. Lo que quería comentar es que, como poniéndome en la cabeza del gobierno de la ciudad, yo creo que aspirar a un cierto 100% de regreso volviendo al marzo de 2019 no es recomendable. Yo creo que sí debe ser el objetivo el 100% de presencialidad y de contacto con todos los alumnos de Cava y revinculados todos. Pero el gradualismo me parece que es crucial, porque si no el efecto va a ser boomerang, ¿no? Y me parece importante por eso este tiempo de vacaciones para planificar exactamente cómo va a ser ese contacto con el 100% de las alumnas y alumnos de Cava. La verdad que nos va a llevar mucho tiempo volver a la normalidad y yo creo que ojalá lo consigamos en el 2022, probablemente sea en el 23. Pero sí, este escalonamiento, esta gradualidad, tiene que aspirar al 100% de contacto y de revinculación con cada uno de las alumnas y alumnos. Ahí Tomás se suma a tu comentario. Está de acuerdo con vos, Manuel. Bien, bueno, gracias por sus comentarios. Agustina, sí. Sí, no, ahí adherir a lo que fueron diciendo y tal vez pensaba en función también de esto que decía Cecilia, ¿no? En qué medida es viable o no. Creo que hay como dos vectores para pensarlo. Uno, esto de la viabilidad sanitaria combinada con la infraestructura y con la logística de transporte que también mencionaba Manuel. O sea, en qué medida es viable un retorno de esas características seguro para toda la comunidad educativa. Y el otro eje es esta producción de consensos, ¿no? O sea, creo que sería contraproducente una vuelta que no esté sostenida sobre un consenso fuerte con todos los actores de la comunidad educativa. En ese sentido, adhiero totalmente a que habría que aspirar a un contacto con la escuela de todos los estudiantes, también a que en la medida en la que se pueda y evitando procesos de segmentación, poder poner el foco en quienes se ven más perjudicados por la presencialidad.
y sí, una planificación progresiva con distintos escenarios, pero me parece importante trabajar el tema del consenso y el diálogo con todos los actores. Gracias, Agustina, y Cecilia también estaba comentando por el chat que acordaba con vos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto. Yo sumo una última pregunta y ya vamos cerrando, así no les robamos más tiempo. Pensando en un futuro en el que ya no hay más pandemia, digamos, no hay más COVID, estamos todos vacunados o lo que sea, en un régimen como el anterior, ¿hay algo de la experiencia de todo este año de la virtualidad que les parece que sería productivo aún en condiciones, digamos, en condiciones en las que se podría volver al 100%, pero que hay algo de la virtualidad que tendría sentido continuar o retomar a partir de lo que se vivió este año? ¿O les parece que, digamos, sobre todo retomando esto que decía Pamela, ¿no? De, bueno, pensar la educación del futuro, ¿no? Las modificaciones necesarias, lo que decían antes de las evaluaciones. Tomo la palabra, ¿se escucha? Creo que fue algo muy interesante dentro de la complejidad y la tragedia de este año. La premisa de mantener el interés de los y las estudiantes, ¿no? Como poner el foco en sus intereses, en lo que los mantenía, en propuestas que realmente los engancharan, porque al ser tan desafiante la conexión virtual, muchas estrategias pedagógicas, priorización de contenidos, se guiaron justamente por las cuestiones que captan más los intereses, que despiertan más motivación, y realmente creo que fue algo dentro, insisto, ¿no? Dentro de lo complejo y de lo no deseable de las condiciones de escolaridad este año, algo como para rescatar, ¿no? Para llevarnos a la presencialidad, y que la escuela hace tiempo tenía como deuda, ¿no? Poder poner más foco en los intereses reales, en contenidos significativos, en aprendizajes que realmente puedan producir algún cambio y alguna conexión con lo que a los estudiantes los motiva sobre su entorno, sobre su futuro. Creo que este año fue condición, ¿no? Como poder captar la participación de los estudiantes para mantenerse conectados desde ahí, es algo que la escuela, de lo que la escuela, las escuelas y los equipos escolares pueden capitalizar y aprender mucho, ¿no? Porque realmente desplegaron acciones innovadoras en ese sentido, con pocas herramientas y poco tiempo, y creo que haciéndolo de una forma un poco más planificada y bueno, creo que eso también fue algo muy positivo, la posibilidad de los equipos escolares de encontrarse, ¿no? El nivel secundario tiene esta alternancia de la presencia de las docentes en las escuelas, que hace que a veces los equipos de conducción y los equipos docentes no tengan espacios de trabajo conjuntos, como colectivo, sino bueno, con los que se encuentran en el pasillo el día y en el horario que van, ¿no? Entonces creo que fue muy bueno también eso. Muchos hemos escuchado directores y directoras muy orgullosos de sus equipos y de los espacios de trabajo que pudieron desplegar a través de la virtualidad, que normalmente en lo presencial no lo logran. Así que eso también fue algo muy positivo, particularmente a nivel secundario, ¿no? Donde trabajamos de cimientos. Gracias, Ana Julia. Ahí justo pidió la palabra a Mariana por el chat. Sí, no quiero monopolizar porque, bueno, tenemos claro, creo que compartimos varias de las personas que estamos aquí sobre la complejidad, pero digo, si algo trajo la pandemia, además del costo tremendo en todas las dimensiones, sobre todo respecto de las inequidades y demás, es más que la posibilidad o la oportunidad. A mí no me gusta pensarlo en términos de oportunidad, porque me parece que la vida podría tener una vocación menos pedagógica y enseñar con menos dolor. Pero sí nos interpela mucho más para repensar, que es algo que se viene hablando hace un montón, los formatos escolares, las formas de evaluar. Creo que así como dejó al desnudo las inequidades, dejó al desnudo que esta escuela
como la concebimos, por lo menos no da para más. Digo, es un debate mucho más profundo, no creo que lo podamos resolver. Ojalá tuviera una propuesta, pero desde que empezó el aislamiento social preventivo obligatorio, yo misma como profesional y como mamá, en el caso porque me toca el rol, ¿no? Pensaba cómo podemos seguir evaluando igual, cómo podemos seguir pensando en agrupamientos iguales, si ya antes de esto habíamos visto que no. Entonces, la verdad es que lo que creo que sería más costoso aún es que toda la experiencia, y retomando lo que decía Ana Julia recién, toda la experiencia mal o bien y con un altísimo costo también psíquico, físico para docentes, para estudiantes, para familias, creo que, y por supuesto siempre, como siempre ocurre, las personas, las poblaciones con los derechos históricamente más vulnerados lo sufrieron más aún, por lo menos que eso haya servido para poder transitar hacia otro modelo de escuela. Digo, para mí eso sí es, si no, no aprendimos nada. No tenemos que preguntar a nosotros mismos qué nos está pasando. Solo eso, dejarlo planteado, no pretendo resolverlo, pero la escuela ya no era equitativa, ya no lograba incluir estudiantes en la secundaria, ya no cumplía con la ley nacional, esto era previo. Ahora, lo puso al desnudo de la manera más cruda. Por favor, no volvamos a lo mismo. No sé, estoy un poco vehemente. Gracias, Mariana. Manuel también quería hacer algún comentario. Sí, un comentario muy, muy rápido, pero yo creo que la aceleración en el uso de las tecnologías le tiene que agradecer a la pandemia el efecto plataforma de lanzamiento que tuvo este año. Y eso me parece que tenemos que aprovecharlo. Y acá hay dos cosas que creo recomendable, o por lo menos para discutir y colaborar entre todos. La verdad que en la Argentina, no solo en Cava, estamos incumpliendo la ley en muchas cosas, la ley nacional y las leyes de cada jurisdicción. Y me parece que la tecnología puede ayudar a cumplir algunas de esas cosas que estamos incumpliendo. Una es el tiempo de clase. Y la obligatoriedad que teníamos por la ley de financiamiento educativo de llegar al 30% de, digamos, jornada escolar ampliada. Y creo que la tecnología ahí podría ser una herramienta para utilizar con forma muy innovativa en este tiempo de clase. Después, lo mismo me pasa con el secundario. Es decir, la finalización del secundario con tecnología y con educación híbrida, creo que tiene que ser algo que hay que explotar. Porque si tenemos estas enormes falencias en la finalización del secundario, con tantos adolescentes que abandonan y que seguramente vamos a tener post pandemia, creo que también los sistemas híbridos pueden ayudar, por supuesto asegurándose que los más necesitados tengan, digamos, conectividad, tengan dispositivos, tengan los segmentos suficientes, ¿no? Y tercero, me parece que hay una incoherencia muy grande que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendría que mirar con detenimiento, que es que modificamos el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional de este año, lo modificamos por la emergencia, porque no se podía terminar el secundario por educación a distancia, y esto fue modificado, pero no fue modificado con convicción, fue modificado solamente para casos de pandemia, solamente para casos de educación rural, y me parece que esto es un punto a mirar y es un punto a volver a reclamar, que si estamos realmente convencidos que la tecnología ayuda y si tenemos, por supuesto, la infraestructura suficiente, hagámoslo en forma integral y no con parches. Yo creo que este 109 lo tenemos que volver a mirar para ampliar la posibilidad de permitir el secundario a distancia con todos los aseguramientos, ¿no?, y garantías del derecho a la educación. Pero hagámoslo en serio. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a ir cerrando. Les queremos agradecer nuevamente muchísimo por el tiempo y también por todos sus aportes y sus comentarios, desde ya muy, muy interesantes. Toda esta información, por supuesto, nosotros bueno, acá está Cecilia del Ministerio de Educación, pero igual vamos a generar un informe junto con lo que se conversó con los docentes y las próximas etapas también, que va a servir como insumo para el Ministerio de Educación. Así que bueno, muchas gracias por haberse sumado. Coincido con Mariana, sumamente enriquecedor, y esperamos que, bueno, encontrarnos en próximas ocasiones también para seguir debatiendo estos temas.
Me sumo, Has, al agradecimiento. Ya estamos en contacto vía mail con Santi, conmigo, cualquier material adicional, así como hizo Manuel que nos acercó ya el listado con los 15 puntos, cualquier otra documentación que crean pertinente y nos quieran acercar, nosotros la vehiculizamos y la socializamos con el resto del equipo. Me sumo al agradecimiento especial por el respeto que se mantuvo durante toda la reunión y por la claridad y calidad de las argumentaciones que han aportado a cada uno de los conceptos y temas que Has y Nadia propusieron. Así que seguimos en contacto para futuras oportunidades, a disposición también de nuestra parte por mail para seguir cualquier propuesta también o cuestión de parte de ustedes. Así que muchas gracias. Lo último que iba a sumar, agradecerles a todos por haber estado, por las reflexiones y todo lo que fue surgiendo, y comentarles que puede que reciban un mail del Ministerio de Educación, porque lo que quieren hacer ellos es una breve cápsula, un spot, como si fuera una breve entrevista para redes sociales, con una preguntita sobre eso que estuvimos hablando, de qué piensan de la vuelta a clases, de la presencialidad. Así que si a alguno le interesa participar, cualquier cosita, bueno, responde ese mail y se suma a esa cápsula que quiere armar el Ministerio de Educación sobre esto, este encuentro que armamos hoy. Así que era solo sumar eso. Muchas gracias a todos. Chao, hasta la próxima. Felicidades. Felices fiestas. Felicidades. Gracias.